que no sabes cuándo un número es divisible por otro, que no sabes la regla de divisibilidad, que no sabes lo que es un múltiplo, que no sabes lo que es un divisor, pues quédate y te lo voy a explicar todo y muy bien. Vas a sacar un excelente 10 en el examen de divisibilidad, te lo prometo. Diremos que un número es divisible por otro cuando al realizar la división entre los dos, el resto es cero. Como por ejemplo, 35 dividido entre 7, pues cabe a 5 y su resto es 0. O 213 dividido entre 3, cabe de momento el 7 por 3, que son 21, está 21, 0, y bajamos el 3, y 3 entre 3 es 1, es 0. En los dos casos vemos que si hacemos la división, el resto es 0, con lo cual diremos que el 35 es divisible por 7 y el 213 es divisible por 3. ¿Ok? Cuando un número se puede dividir por otro, como es el caso de los dos ejemplos que hemos puesto, diremos que existe una relación de divisibilidad entre ellos. Un concepto muy importante es cuando hablamos de múltiplos. Un número m es múltiplo de otro número n si la división entre ambos pues es esta, ¿no? Por ejemplo, si queremos 8 múltiplo de 2, porque si dividimos 8 entre 2 da 4 y el resto da 0. O 15 es múltiplo de 3, porque si dividimos 15 entre 3 da 5 y el resto es 0. El conjunto de los múltiplos se encuentran multiplicando pues m por 1, m por 2, m por 3, con lo cual el conjunto de los múltiplos es un conjunto infinito. Si yo quisiera encontrar los múltiplos de 8, pues ¿qué hago? Multiplico 8 por 1 que da 8, 8 por 2 que da 16, 8 por 3 que da 24, 8 por 4 que da 32, 8 por 5 que da 40, 6 que da 48 y así sucesivamente, con lo cual es un conjunto infinito. Ahora hablemos de los divisores. Un número n es divisor de otro número m si el resto de la división de m entre n da 0. Muy bien, de tal manera, por ejemplo, 6 es divisor de 30 porque si dividimos 30 entre 6, esto da 5 y el resto da 0. El 45, si lo dividimos entre 5, esto da 9 y el resto da 0, con lo cual 5 es un divisor de 45. En cambio, 22, si lo dividimos entre 3 da 7 y el resto aquí da 1, con lo cual el 3 no es un divisor de 22. Si yo quisiera calcular el conjunto, ¿no?, de los divisores de 36, bueno, pues para empezar, el 1 es un divisor de 36 porque es 36 se puede dividir entre 1, el 2 también, el 3 también, el 4 también, el 5 no, pero el 6 sí, el 7 no, el 8 no, el 9 sí, el 10 no, el 11 no, el 12 sí, el siguiente sería el 18 y el último es el 36, porque si yo divido 36 entre 6, pues evidentemente me da 1 y por lo tanto también es un divisor. Como podemos ver, a diferencia de los conjuntos de los múltiplos de un número, el conjunto de los divisores sí que es finito. Es finito, tiene un número determinado de divisores. A continuación nos explicamos qué son los números primos y qué son los números compuestos. Los números primos son aquellos que tienen como único divisores el 1 y el mismo. Y un número es compuesto si, aparte, tiene más divisores que el 1 y el mismo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 3 es un número primo porque los divisores del 3 son el 1 y el mismo que es el 3. El 11 es
otro número primo porque los divisores del 11 son el 1 y el mismo, el 11. Por ejemplo, el 15, pues es un número compuesto. ¿Por qué? Porque aparte de tener como divisores el 1 y el mismo, pues también tiene el 1, el 3, el 5 y el 15. El siguiente objetivo sería conseguir la descomposición factorial en factores primos de cualquier número. Y para ello nos será de gran utilidad los criterios de divisibilidad de determinados números. Y el primero de ellos es el criterio de divisibilidad del 2. Nosotros sabremos si un número es divisible por 2 si es par. Y un número es divisible por 2 si es par, pues cuando acaba en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Es una manera fácil de saber cuándo un número se puede dividir por cualquier número por determinados números con una serie de reglas que son los criterios de divisibilidad. En nuestro caso, el criterio del 2, pues como por ejemplo 8487 no se puede dividir por 2 porque no es par ya que acaba en 7, y en cambio el 348 sí que es par y por lo tanto se puede dividir por 2 porque acaba en 7. Sabemos que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Hagamos un ejemplo y veremos lo útil que es este criterio, que nos evitará pues tener que estar haciendo las divisiones y comprobando que es exacta, ¿no? Empecemos, por ejemplo, 187. Pues el 187 sumamos 1 más 8 más 7, esto es igual a 16, pues como 16 no es un múltiplo de 3, sino ya podemos decir que 187 no será divisible por 3. Y si hacemos el 7827, pues si sumamos en cifras, 7 más 8 más 2 más 7, esto es igual a 7 más 8 que son 15, más 2 son 17 y 7 son 24. Y 24 sí que es un múltiplo de 3, con lo cual el 7827 es múltiplo de 3 y será divisible por 3. Vayamos con otro criterio de divisibilidad que es sumamente sencillo, que es el criterio de divisibilidad del 5. Sabemos que un número es divisible por 5 si acaba en 0 en 5. Si la última cifra es un 0 o es un 5, es divisible por 5 y ya estaríamos. Por ejemplo, 7825. Está claro, como acaba en 5, es divisible por 5. 1.837.244 no acaba ni en 0 ni en 5, por lo tanto no es divisible por 5. Así de sencillo. Un número es divisible por 10 si acaba en 0. Es así de sencillo, con lo cual si tenemos el 7800, como acaba en 0, automáticamente es divisible por 10. El 4827, pues como no acaba en 0, no es divisible por 10. Y así de sencillo, no hay más. Bien, vayamos ahora con un criterio de divisibilidad que es bastante sencillo, bastante útil y que nos puede ayudar en nuestro objetivo de las descomposiciones factoriales, ¿sí? El criterio de divisibilidad del 1. Bien, pues diremos que un número es divisible por 11 si restamos la suma de las cifras que están en posición par y las que están en posición impar y el resultado es 0 o múltiplo de 11. Vale, veamos con un par de ejemplos. Por ejemplo, el 4.722.435. Muy bien. Veamos la suma de las cifras que están en posición impar. Pues bien, tenemos que sumar la primera, la tercera, la quinta y la sexta. Pues bien, 4 más 2 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15. En cambio, si sumamos las cifras que están en posición impar, que son el 7, el 2 y el 3, 7 más 2 son 9 y 3 son 12. Si restamos 15 menos 12 da 3, que no es
ni 0 ni múltiplo de 3, con lo cual este número no es divisible por 11. En cambio, si hacemos el 7.752.635, volvemos a hacer lo mismo. Sumamos las cifras de las que están en posición impar, el 7, el 5, el 6 y el 5. ¿Vale? Que son 7 y 5 son 12 y 6 son 18 y 5 son 23. Y ahora sumamos las cifras que están en posición par, que son el 7, el 2 y el 3. 7 y 2 son 9 y 3 son 12. Y lo restamos. 23 menos 12 son 11. Eso. Está clarísimo que es un múltiplo de 11, por lo tanto, este número sí que es divisible por 11. Y ahora acabamos con la descomposición factorial, que no es otra cosa que expresar un número como producto de factores y de números primos, ¿eh? Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es pensar cuáles son los números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y para hacer la descomposición factorial, lo que vamos a hacer es hacerlo un tanto diferente, que no estar haciendo divisiones ahí, sino que las divisiones las vamos a hacer diferentes. Ponemos el número que queremos descomponer, por ejemplo 360 y una raya vertical. Y a partir de aquí empezamos a hacer las divisiones, utilizando los criterios de derivabilidad, ¿no? De divisibilidad, perdón. Bueno, el 360 se puede dividir entre 2 porque es 0 y da 180. Vale, 180 se puede dividir entre 2 porque acaba en 0 y da 90. El 90 se puede dividir entre 2 y da 45. El 45 se puede dividir entre 3 y da 15. El 15 se puede dividir entre 3, da 5 y el 5 da 1. Con lo cual el 360 se puede expresar como 2. ¿Cuántos 2 tenemos? 1, 2, 3, pues 2 elevado a 3 porque estamos multiplicando, 2 elevado a 3 por 2 13, que es 3 elevado a 2 y el 5. Venga, otro ejemplo, el 2310. Lo volvemos a dividir entre 2 porque acaba en 0 y esto da 1155. Ahora lo tenemos que dividir entre 3 porque la suma de las cifras da 12, por lo tanto, como el 12 es múltiplo de 3, se puede dividir entre 3. Dividimos entre 3 y esto da 385. Ahora ya no se puede dividir entre 3 porque la suma de las cifras da 80, no, da 3 y 8 son 11 y 5 son 16 y 16 no múltiplo de 3. Lo dividimos entre 5 porque acaba en 5, que esto da 77. Vale, 77 se puede dividir entre 7 porque es múltiplo de 7 y esto da 11. Y el 11 evidentemente se puede dividir entre 11 y da 1. Con lo cual 2310 es igual a 2 por 3 por 5 por 7 y por 11. Y ya estamos. El siguiente vídeo lo prepararemos sobre el máximo común divisor, el mínimo múltiplo y diversos problemas de divisibilidad, donde tengamos que aplicar las condiciones de divisibilidad, ¿no? Los de divisibilidad y los problemas que se puedan resolver con el máximo común divisor y el mínimo múltiplo. Aquí tenemos el botón de suscribiros, o suscribiros si queréis, por supuesto, y una pantalla final sobre los problemas para resolver con los números naturales, que seguramente os